Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizán del Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco, hombre de guerra, hombre de unción, hombre de trayectoria. Dios bendiga a nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, secretaria Leslie Mateo. Dios bendiga a todo el remanente del Refugio Celestial. Alabanza al Cristo de la gloria. Dios bendiga también la segunda iglesia Refugio Celestial allá en Venezuela. Nuestros pastores Daniel y Taimari Díaz, hombre de guerra y mujer de guerra. Pasamos por aquí para dar lo que es un poderoso tema. Este video, amado, va a estar con el tema mirando los frutos y no los dones. Porque en estos tiempos se está viendo más los dones que los frutos del Espíritu. Y vamos a seguir arreciando y vamos a seguir botando candela. Nosotros, junto al lado de nuestro pastor Nahum Robles Polanco y la iglesia Refugio Celestial, no nos vamos a detener. No vamos a bajar la guardia. Siento candela temprano ya. Porque es que la apostasía está subiendo. Y se está cumpliendo la palabra que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, a la altura del verso 1, dice que en los postreros tiempos, o en los postreros días, dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Siento candela, yo siento poder temprano ya. Tú no ves toda esta doctrina de demonios. Tú ves estos maestros herejes que se han levantado. Tú no ves tú estos falsos sana doctrina, que no son sana doctrina y dicen serlo, pero con sus hechos lo niegan. Mirando los frutos y no los dones. En los frutos que hablan de una gente, no son los dones. Los dones hablan de la manifestación del Espíritu Santo, pero los frutos hablan de la característica del Espíritu Santo en un hombre. Los dones hablan de la esencia del poder de Dios, pero los frutos hablan de la característica del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Habla del nuevo hombre. Y cuando viene el nuevo hombre a la vida de un hombre, porque el viejo hombre, la vieja mujer, fue sepultado. Vamos a estar leyendo rapidito para entrar en materia. El tema de este video, vuelvo y repito, valga la redundancia, es con el tema mirando los frutos y no los dones. Porque hay que arreciar ya. Tú no ves cómo apareció la corrupta y la perversa de Wendy. Esa corrupta del diablo, esa blasfema. Entonces, no tenemos que quedar callados por 2 o 3 sentimentales que estén hablando de que no tenemos amor. La iglesia Refugio Celestial, junto con nuestro pastor Nahum Robles Polanco y la segunda iglesia, no vamos a bajar la guardia. Que baje la guardia quien quiera bajar la guardia, pero nosotros no. Porque que si la apostasía está creciendo y está subiendo, también Dios va a hacer crecer la sana doctrina. Mateo capítulo 7, verso 15. Leemos bajo la comunión de los 3 grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos lo conoceréis. Padre que estás en el cielo, Jesús,
Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Damos gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles, benditas. Tus palabras son verdaderas. Alabanza al Cristo de la gloria. Tuyo es el poder, la honra, la alabanza, la pleitesía. Gracias por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Si me usas, te daré la gloria. Y si no me usas, también te daré la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Vemos aquí donde hemos leído el libro de Mateo, capítulo 7, a la altura del verso 15. Habla Jesús de Nazaret. Si usted se va para atrás, en el capítulo 5 de Mateo, dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted continúa leyendo más hacia abajo, usted se podrá dar cuenta de que Cristo Jesús estaba hablando un sinnúmero de palabras que iban a servir, que nos iban a ayudar, nos iban a alabar al Cristo de la gloria, a guiar para nosotros poder vivirla. Cuando Cristo habla en el 7:15 de Mateo, Él estaba todavía en el monte, gloria a Dios. Y cuando estaba dando el sermón del monte, le dice a los discípulos que estaban con ellos ahí, le dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Le dice: por su fruto lo conoceréis. Porque no hay otra forma de conocer a una persona. No hay otra forma de conocer a alguien. ¿Usted quiere saber si alguien es de Dios? Obsérvelo. ¿Usted quiere saber si alguien es de Dios? Mira su comportamiento. ¿Usted quiere saber si alguien es de Dios? Mira su forma de caminar, de actuar, de hablar, y te va a dar cuenta si es de Dios. Quizá usted diga: varón, ¿cómo así? Mirando los frutos y no los dones. ¿Será que los dones son malos? Los dones no son malos, porque la Biblia establece en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 a la altura del verso 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ve? Entonces Pablo nos está mandando a nosotros que no lo ignoremos, los dones espirituales. No podemos ignorar los dones. Cuando hablamos de fruto, tenemos que entender de que a los hombres se nos compara con árboles en la escritura. La Biblia establece en el libro de Marcos capítulo 8, a la altura del verso 22, dice la escritura y enseña de que había un ciego que estaba en Betesda. Y hace que este ciego estaba en Betesda, se lo llevan a Cristo para que Cristo imponga sus manos sobre él. Cuando se lo llevan, dice la escritura que Cristo lo saca fuera de la ciudad. Y dice que escupe en su ojo. Y cuando escupe en sus ojos, dice que pone sus manos sobre él. Y le dice: alabanza al Cristo de la gloria, alabanza al Cordero, que reciba la vista. Y le dice: ¿qué ves?, le pregunta a Cristo. Y cuando el hombre mira, dice que veía a los hombres caminando bajo semejanza de los árboles. Al hombre en la escritura se le compara como árbol. Entonces, cuando se le compara como árbol, el hombre tiene que dar un sinnúmero de frutos para poder ver si es árbol bueno o árbol malo. La Biblia establece en el libro de Salmos capítulo 1 a la altura del verso 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: alabanza al Cristo de la gloria, que será plantado, alabanza al Cristo de la gloria, junto a corriente, gloria a Dios. Al hombre se le compara con un árbol. La Biblia también establece en el libro, alabanza, de Jeremías capítulo 17 a la altura del verso 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice que será plantado como árbol junto a corriente, que junto a las aguas. Dice: alabanza al Cristo de la gloria, que echará sus raíces, y en el año de sequía dice que no verá calor ni dejará de dar fruto. Cuando el hombre confía, cuando el hombre confía en Dios, el hombre da el fruto al 100%. Si usted se fija, Cristo maldijo a una higuera porque no dio fruto. Alabanza. Hay gente en estos tiempos que están repletos de dones, pero no tan repletos del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que está repleto de liberación, pero le falta los frutos del Espíritu. Esto no consiste en conocimiento solamente, y es bueno. Esto no consiste en ciencia, y es buena. Esto no consiste en milagros, y es bueno.
La Biblia establece y enseña y habla de un hombre. ¿Quién es este hombre? Este hombre era Juan el Bautista, el libro de Mateo capítulo 3. Dice la escritura y enseña que cuando Juan comienza a hablar, dice arrepentí y convertidos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice la escritura en el capítulo 3, a la altura del verso 7, dice que cuando los fariseos y los saduceos, que él viendo que los fariseos y los saduceos venían a alabanza para ser bautizados por el que Juan le dijo, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dijo, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. A Juan no le importó de que yo era fariseo, que yo tenía la Torá, que yo tenía el Taná, que yo tenía la ley de Moisés incrustada. Él le dijo, hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran un partido judío. Era una secta judía, mejor dicho, que seguían rigurosamente la ley de Moisés. El nombre de fariseo viene del hebreo separado. Esta gente eran separados, eran rigurosos con la ley. Pero aún así tenían problemas internos de hipocresía. Porque esto no consiste en que tú tengas conocimiento. Esto no consiste en que tú tengas ciencia. Esto no consiste en que tú desates código. Esto consiste en que tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto consiste en que tú tienes que arrepentirte de verdad. Esto consiste en que tú tienes que dar frutos dignos del Espíritu Santo. Porque hay gente que están en la carne y te profetizan así, en la carne. ¿Y qué le dijo? Le dijo, no penséis dentro de vosotros que Abraham tenemos por padre. Porque de cierto os digo que aun de esta piedra Dios le puede levantar hijos a Abraham. Y le dijo, y el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. Los saduceos eran una secta judía también, pero más política. Estas personas no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco creían en que el alma era eterna, gloria a Dios. Entonces esta gente vinieron donde Juan para ser bautizados. Pero Juan le dijo a ellos, para ustedes bautizarse, aunque ustedes conozcan la ley, aunque ustedes vivan la ley, ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Libro de Gálatas, capítulo 5, a la altura del verso 22. Dice la Escritura y enseña, gloria a Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Usted puede hablar en lengua, y si usted no tiene los frutos del Espíritu, usted se va para el infierno. Yo me voy para el infierno, Dios me libre y me guarde, si no tengo los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando se habla de fruto, se está hablando de la característica del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Porque cuando se está hablando de fruto, se está hablando de la esencia de Cristo, del Espíritu Santo, en la vida de un hombre. Entonces, si tú tienes los dones, pero no tienes la esencia del Espíritu Santo, de nada te sirve. ¿Por qué? ¿Qué significa dones? Los dones, cuando hablamos de dones, estamos hablando de don, de carisma, de dádiva, de regalo, de manifestación. Es malo, los dones son buenos. Los dones son necesarios en la iglesia. Porque dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, a la altura del verso 1 en adelante. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oh, gloria a papá. Cuando Pablo le dice esto, le dice, porque a cada uno le es dada la manifestación para provecho, gloria a Dios. Ahí dice más para abajo, dice, porque a uno le es dado palabra de sabiduría según el mismo Espíritu. Le dice, a otro le es dado palabra de ciencia según por el mismo Espíritu. A otro le es dado el hacer milagros, a otro le es dado el hablar en lengua. Pablo le dice todo esto de que los dones eran importantes. Procuren los dones. Siempre busca los dones, gloria a Dios. Dile al Padre que te entregue los dones de liberación. Esto es importante porque los demonios caen por tierra. Dile que te entregue el don de revelación, porque Dios te va a mostrar a tu vida lo que tú necesitas saber. Dile a Dios que te entregue el don de diversos géneros de lengua. Dile que te entregue el don de sabiduría
sabiduría para que aprendas a hablar la palabra en el momento que lo amerita. Dile que te entregue el don de ciencia, que son interpretaciones que el Padre te da, que nadie, alabanza, la tiene, gloria a Dios. Todo esto es bueno, pero dile que te entregue los frutos del Espíritu. La mansedumbre. Hay gente que no son mansos, gloria a Dios. Hay gente que tú le pisas el callo y te hablan alabanza al Cristo de la gloria. Todo tipo de ciencia, pero son más iracundos que el diablo. Mirando los frutos y no los dones. Hay gente que se te sacudan en una dimensión terrible. Todo está bien hasta que tú le pises el callo. Desde que tú le haces algo, se fue la templanza, se fue la paz, se fue el gozo, se fue la tranquilidad. Porque lo que ellos están repletos de dones, ellos están llenos de dones, pero no están llenos de la manifestación del Espíritu Santo bajo los frutos del Espíritu. Entonces Pablo elogió a los corintios, porque los corintios en el capítulo 1, verso 7 de 1 de Corintios, Pablo le habló y lo elogió de que ellos estaban enriquecidos en todos los dones. Los corintios tenían todos los dones. Todos los dones que usted conoce, ellos lo tenían. Pero ¿de qué dice la Escritura? Esta gente tenía un problema. En los corintios había un caso de inmoralidad. En los corintios estaban llevando los problemas de la iglesia al público, capítulo 6. En los corintios estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. Gloria a papá, porque esto no consiste en que tú estés rico de los dones. Esto no consiste en que tú tengas todos los dones. Esto consiste en que tú tengas los frutos del Espíritu. Usted no sabe que la gente en estos tiempos están engañando a los otros. ¿Es por qué? Están llevándose de los dones. Entonces tenemos que quedarnos callados. La pastora Kenia Fernández. Tenemos que quedarnos callados entonces con lo que ella está haciendo. Porque hay 2 o 3 alcahuetes. Hay 2 o 3 sentimentales que están diciendo, no, ella tiene conocimiento. No, ella sabe explicar. No, ella sabe cómo transmitir un mensaje. No está mal, pero háblame de los frutos. Háblame de que Kenia se está juntando con mundanos. Háblame de que Kenia está golpeando la sana doctrina. Nunca un santo que tenga los frutos del Espíritu va a golpear la sana doctrina. Igual que la otra perversa del diablo de Stephanie Santana. Dice que la sana doctrina no honra. Pero ¿quién es que te tiene que honrar? ¿Quién es que tiene que honrarte? ¿El hombre o Dios? Por eso la Biblia establece de que Cristo dijo, gloria de los hombres no recibo. Son gente que son inconformistas. Porque si ya Dios te está honrando, si Dios permitió que tú tengas fama, si Dios permitió que te siga un público, ¿qué es lo que tú haces? Y que lo sana doctrina. Alabanza, usted lo que tiene que irse de rodillas y orarle a Dios. Aquí todo el mundo tiene persecución. Aquí a todo el mundo le han hecho daño. Aquí a todo el mundo le han hecho maldad. ¿Por qué yo tengo que golpear lo sana doctrina? ¿Por qué? ¿A quién es que no le han hecho maldad? ¿A quién es que no le han hecho daño? ¿A quién es que no le han levantado calumnia sin hacer nada? Entonces esos son motivos para tú golpear la sana doctrina. Y se confabulan con el corrupto y el adúltero del diablo de Julio César. Dice que no, porque Julio César liberta a los homosexuales. ¿Y qué importa? Sus frutos me dicen a mí que él es un adúltero. Y todo el que apoya a Julio César es un corrupto igual que él. Entonces hay que quedarse callado. Hay que quedarse en silencio ahora porque yo soy el ungido. Porque yo soy los que están mostrando los dones. Yo no me fijo en eso. Yo me fijo en las espiritualidades de los frutos. Yo me fijo en que cuando venga una guerra tú no te des control. La longanimidad. La longanimidad es un fruto del Espíritu que te da la capacidad de no descontrolarte en medio de cualquier tipo de adversidad. Y no tenemos longanimidad muchas veces. Muchas veces no tenemos templanza. Muchas veces no tenemos paciencia. Muchas veces no tenemos gozo. Por dentro estamos locos por explotar. Mirando los frutos y no los dones. Y cuando nos subimos a un altar, se manifiesta la gloria de Dios. Y cuando se manifiesta la gloria de Dios, nos olvidamos de que estamos a punto de explotar por dentro. Y por dentro tenemos raíz de amargura, tenemos celo, tenemos envidia. Y porque se manifiestan los dones, entonces dije que no. Mirando los frutos y no los dones. Porque hasta los rebeldes tienen frutos. Tienen dones, perdón. La Biblia establece en el libro de Salmo capítulo 68, verso 18. Dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad.
Y diste dones y tomaste dones para los hombres. Y dice también para los rebeldes le diste dones, para que habite Jehová en medio de ellos. Ve, hasta los rebeldes Dios le dio dones. ¿Por qué no dice fruto? Porque es que los frutos tienen que ser paulatinamente. Y los frutos del Espíritu no son solamente para una persona, son para todo el mundo. Mas sin embargo, los dones del Espíritu, no todo el mundo puede hacer sanidad. No todo el mundo puede interpretar. Porque eso lo dice en el capítulo 12, verso 30 del libro de Primera de Corintios. Dice, todos interpretan. Dice, hacen todos sanidad, de ver. Porque no todo el mundo puede tener todos los dones, todos los mismos dones. Pero los frutos del Espíritu son para todo el mundo. Todo el que no tenga amor se lo va a llevar el diablo. Por más que sople y que ruja. Por más demonios que eche una gente, si no tiene el amor de Dios, no sirve. Porque ¿qué dice? Más el fruto del Espíritu, ¿qué? Amor. El amor ágape. Que por más que te hagan, tú no aborreces, sino que tú amas. Es el fruto del Espíritu. No me hables de dones si tú no tienes amor. ¿Qué dice en 1 Corintios, capítulo 13, verso 1? De que si yo no tuviera amor, viniera a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice, si se entendiera toda la ciencia y todos los misterios, y tuviera fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice, si entregase todos mis bienes para dárselo a los pobres, y ofreciera mi cuerpo, en pocas palabras, para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no se goza de la injusticia, no se goza, más se goza de la verdad, no se envanece. Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tú puedes tener todos los dones y si no tienes el amor de Dios, no sirve. Porque es que esta gente está mirando este tiempo los dones. Mira los frutos del Espíritu. Oh, fulano de tal Dios lo usó. Pero un altivo y un arrogante. Te usó, pero te va a llevar el diablo. Te va a llevar Satanás. Porque es que los frutos del Espíritu es lo que habla de ti. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu, das a entender de que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Esto no consiste en los dones. Tú puedes entender toda la ciencia y si no tienes amor, de nada te sirve. Puedes entender todos los misterios y si no tienes amor, de nada te sirve. Tú puedes entregar toda la bichuela que tú quieras, toda la comida que tú quieras y si no tienes amor, de nada te sirve. Tú puedes hacer así y soplar y que caigan los demonios por tierra y si tú no tienes amor, no te sirve. No sirve. Con todos los dones te va a llevar el diablo. Porque es que el amor es el mismo Dios. Eso lo dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tú tienes que enfocarte en que la persona tiene que tener misericordia. Por más que Dios te use, por más sanguinario que tú seas, tú tienes que tener misericordia. Tú tienes que tener esa bondad. Porque hay que ser misericordioso. Hay que tener misericordia en estos tiempos. Hay gente que se llevan de los dones. No, Dios me usa. Y cuando cae fulanito, lo pisotean. Porque tú eres un hijo del diablo. A ti te va a llevar el diablo con todo tu don de revelación. Porque tú tienes que tener compasión de la gente. La Biblia establece en el libro de Gálatas capítulo 6 a la altura del verso 1. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Tú tienes que tener mansedumbre con la gente. Tenemos que tener mansedumbre con la gente. Porque hay gente que no tiene misericordia. Hay gente que no tiene compasión. Fulano de tal fornicó. Es un hombre de Dios. Ya lo quieren matar. Sáquenlo de la iglesia. Fulano de tal hizo algo. Ya hay que matarlo. Mentira. Hay que restaurar. Esos son los frutos del Espíritu. Eso está ahí. Juan capítulo 8. La mujer adúltera, Cristo no la mató. Cristo
no permitió que la apedrearan. Cristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Si tú estás sin pecado, hijo del diablo, tírala. Y se fue en todo acusado por su conciencia. Muchas veces el que está hablando de ti, muchas veces el que te está levantando calumnia está peor que tú. Y lo que está hablando de que no, yo tengo discernimiento, tú en tu discernimiento, te va a llevar el diablo, que el Señor los reprenda. Porque hay que tener misericordia. Hay que tener compasión de la gente. No me hable de don si tú no tienes templanza. No me hable de don si tú no tienes paz. La Biblia establece en el libro de Juan capítulo 14 verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Todo el creyente tiene que tener paz. Tiene que tener esa tranquilidad. Que por más guerra que venga no se descontrola. Que por más guerra que venga no se sale de comunión. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. La Biblia dice estar siempre gozoso. Siempre tenemos que estar gozosos. Lo que pasa es que nosotros, mi hermano, desde que nos pasa cualquier cosita ya no estamos gozosos ya. Se nos fue el gozo ahí mismo. Se nos va el gozo de una vez. De una vez desde que nos hacen algo, ya no estamos gozosos. Entonces, ¿cómo es que los satanistas en estos tiempos destruyen la iglesia? Ellos se meten en una iglesia, se ponen el botón hasta el cuello, se ponen la falda hasta los pies, su dos faldas, su chalequito, y cuando entra comienza a hablar lengua. Y cuando entra comienza a profetizar. Y la gente que lo mira dice, wow, lo bautizó Dios en lengua. Pero es un satanista que está tirando maldición. Es un satanista que está tirando palabras destructivas para la iglesia. Es un satanista que está diciendo que caiga en pecado la iglesia, que se enfríe, que venga espíritu de apatía. Abran los ojos, alabanza al Cristo de la gloria, que hay satanista dentro de la iglesia. Mira los frutos y no los dones. Ukaisa, lupau, lepau sakima. Míralo, lupau soico, lumau kaikaika. Mira los frutos y no los dones. Hay satanista dentro de la iglesia. Ukaisa, maku sayendo, papasanda kima. Mira los frutos y no los dones. Y de repente está la iglesia con una mortandad. Ukai taise pipauta, ditaiso pipau pau. De repente cae la iglesia en pecado. ¿Y cómo cayó? Un satanista. Y todo el mundo le dio el altar. Porque se fijaron en los dones y no en los frutos, gloria a Dios. Lucaico. Mira los frutos, pastor. Abran los ojos. Hay satanistas en los altares. Sanda Kima. Abran los ojos. Abramos los ojos. Que hay satanistas dentro de la iglesia. Hay brujos, hechiceros. Hay agoreros, santeros. Que te están hablando en lengua. Y es maldiciéndote que estén. Alabanza al Cristo de la gloria, mirando los frutos y no los dones. Ellos se meten y hablan todo tipo de lengua. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Alabanza al Cristo de la gloria. Y la gente loco con ellos. Ay, es el de Dios. Ay, fulanito de tal fue bautizado en lengua. Ay, el poder de Dios. Ay, mire los frutos. Dele seguimiento. Usted quiere ver si alguien es un estafador del diablo. Dele seguimiento. Usted quiere ver si alguien tiene avaricia. Dele seguimiento. Porque muchas veces hay gente que se te ocultan. Ellos se te ocultan y te hacen creer de que están dando frutos positivos, pero ocultándose por un tiempo. Por eso la Biblia establece de que no hay nada oculto que no salga a la luz. Hay gente que se te ocultan por un tiempo para que tú no entiendas cuál es su manifestación. Ellos te diezman, ellos te ofrendan, ellos te brindan un amor ficticio, ellos te brindan una misericordia, los más misericordiosos. Ellos te denuncian el pecado, pero por dentro están llenos de lascivia, de lujuria. La Biblia establece en el capítulo 5, verso 17, capítulo 5, perdón, verso 19 de Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne, que contienda, ira, disensión, orgía, alabanza al Cristo de la gloria y muchos pecados más, que dice: alabanza al Cristo de la gloria, cosas soltas, que todo el que esté en esto no verá el reino de los cielos. Lo que más hay en estos tiempos en actividad de jovencitos y jovencitas que te hablan en lengua y son masturbadores.
Tienen espíritu de lascivia. Tienen espíritu de lujuria. Y ellos lo suben al altar. Ellos le dan el altar como que nada está pasando. Súbete fulano, que ya Dios me mostró que tú estás harto. Y fulanito de tal con una lascivia quemándoselo. Y fulanito de tal loco por jalarse la escopeta. Y cuando le dan el altar que lo suben, caen en pecado de nuevo porque no estaba apto ni capacitado. Todo el que sube a un altar sin estar capacitado va para abajo de nuevo. Porque hay gente que cuando suben al altar caen de nuevo. Y caen, y caen, y caen, y caen. Porque es que el pastor tiene que mirar los frutos, no los dones. Sí, está bien, tú tienes un ministerio terrible. La Biblia establece en el libro de Romanos capítulo 11, a la altura del verso 29. Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú tienes un don de liberación terrible. Sí, está bien. Tú tienes un don de ciencia terrible. Sí, está bien. Pero siéntate ahí hasta que sea reformado. Hasta que se manifieste los frutos del Espíritu en ti. Pero qué desorden del diablo que hay en estos tiempos. Y qué desorden del mismo diablo que hay en estos tiempos. Que están subiendo gente al altar sin estar capacitado. La gloria y la honra es de Dios. Y honramos a nuestro pastor Daud Roble Polanco. Yo duré 1 año y medio para poder subir al altar. 1 año y medio cogiendo candela y siendo probado como el oro. Mas sin embargo viene uno y desde que tiene 3 días ya, 3 meses, 2 meses, ya va para arriba para el altar porque ustedes no tienen disciplina a ellos. La Biblia establece en el libro de Hebreos capítulo 12 a la altura del verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, pero luego da que fruto apacible, alabanza y de justicia para los que por ella son ejercitados. Mirando los frutos y no los dones. Aquí lo que habla es los frutos. Aquí no hablan los dones. Los corintios tenían todos los dones y tenían problemas. Hay gente que tiene problemas en las redes sociales. Kenia Fernández es mundana. Stephanie Santana es mundana. Steven Javier es un altivo, un arrogante. Él no es sana doctrina tampoco. Es un mundano camuflajeado. Todo el que golpea la vestimenta y dice que la sana doctrina no es ropa, es un mundano del diablo también. Pero ¿cómo tú vas a decir que la sana doctrina no es ropa? Ya tus frutos me están dando a entender de que tú no tienes a Dios. Entonces en todo que hay que llevar los frutos del Espíritu, en todo, no en una cosa, ni en dos, ni en tres, no, en todo. Aún en la alabanza hay que tener fruto de Espíritu también. ¿Qué están haciendo los cristianos en estos tiempos? ¿Se puede cantar rap cristiano? ¿Se puede escuchar música impía como yo he escuchado? ¿Se puede escuchar los rap cristianos, los dembow cristianos de que menor tú te desacatado, bájale 2? ¿Se puede escuchar esto? No se puede escuchar. La Biblia establece en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 15. Dice que ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. Ve, hasta en los labios en tu alabanza tú tienes que tener fruto. Tú tienes que tener santidad. ¿Qué es santidad? En hebreo Kadosh, que significa apartado, consagrado para Dios. La Biblia establece en el libro de 2 de Corintios capítulo 7 a la altura del verso 1. Dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces todo el que canta rap cristiano está amando al mundo más que a Dios. Está el demoniado como Natán el profeta. ¿Por qué? Porque dice fruto de labios. ¿Y qué están haciendo hoy en día los cristianos? Satanás sabe la influencia que tiene la música y le dio para que crean el rap impío. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? De que para jalar a los jóvenes, de que sacan un rap cristiano, de que para atraer a los jóvenes. Lo que pasa es que tú eres un rapero y te quieres guiar de que de cristiano, y te quieres guiar de que tú estás adorando a Dios. La Biblia dice que cantemos con cánticos, con himnos y salmos espirituales, con himnos espirituales. Entonces ellos transforman algo impío, lo transforman de que a cristiano. Eso no sirve.
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción del necio, dice la Escritura. Tú tienes que aborrecer la obra del impío. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, no un rap cristiano, no un trap cristiano, no un dembow cristiano. Todo el que canta esa basura se lo va a llevar el diablo. Porque que la Biblia habla, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay que mirar los frutos de labios, cantando himnos espirituales. Entonces los rap cristianos no son de Dios. Los dembow cristianos no son de Dios. Pablo y Sila cantaron himnos espirituales. Natán el profeta tiene que devolverse. Y todos los cristianos, los zurdos redimidos, tienen que devolverse todito. Porque es que en estos tiempos están engañando a mucha gente. Y están usando los dones. Uno de los ministerios más fuertes es el de Rafael Ramírez. Ese corrupto y ese adúltero del diablo. ¿Y qué él está haciendo? Él está ocultándose. Pero cuando tú miras su fruto, ¿qué es? Un altivo. Y así hay gente. Usted tiene que mirar los frutos. Usted no tiene que mirar los dones. Hay que buscar los frutos, los dones. Pero dice la Escritura que yo más os muestro un camino más excelentísimo. Porque es que hay gente que tú crees que tienen a Dios, pero lo que se le está manifestando es el fuego del don que ellos portan. La Biblia establece en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Hay gente que son el diablo por dentro y lo que se le está manifestando es el fuego del don que un día Dios le entregó. No es que ellos son cristianos. Lo que pasa es que hay un fuego en su interior que lo porta el don. Entonces Dios lo usa para que sean heraldos. Pero son impíos, impías. No es que tienen a Dios. No es que tienen al Padre. Lo que pasa es que el don está soltando el fuego que tiene. No es que tienen a Dios. Porque es que con sus hechos, dice, profesan conocer a Dios. Tito capítulo 1. Verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esas son gente que están reprobadas, pero tienen un don que porta candela. Y cuando hablan se manifiestan los espíritus. Y no es Dios que está ahí, sino los dones que Dios le entregó, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 11:29 de Romanos. No es que tienen a Dios. Ellos están en apostasía y no tienen a Dios. Y se manifiesta el don, como en Juan Carlos Harrigan, como en muchos de esos predicadores que no tienen a Dios, sino que tienen al diablo y se manifiestan los dones. Entonces, mirando los frutos y no los dones. Aquí donde hemos leído Mateo capítulo 7, verso 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por su fruto lo conoceréis. Tú te quieres dar cuenta si verdaderamente son lobos rapaces. Mira su comportamiento, mira su fruto. Le digo que eso en pocas palabras. Cuando vengan donde ustedes, por su fruto, ustedes lo van a conocer. ¿Cómo tú conoces un árbol de mango? Por los frutos y por la hoja. Pero hay árbol que tú lo vas a conocer por medio a los frutos. Entonces, tú te vas a dar cuenta por medio a los frutos quién es quién en estos tiempos. Entonces, mirando los frutos y no los dones. Le habló su hermana Arisander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.